Una madre que es proactivamente abusadora, físicamente, verbalmente, emocionalmente o psicológicamente, retarda e inhibe la posibilidad de su hijo de separarse o convertirse en un individuo con sus propios límites e independencia. Exactamente lo mismo sucede con una madre ausente, pero por diferentes razones. De igual forma, cuando mamá es percibida por el niño como una amenaza, cuando no es una base segura para el niño y él o ella lo percibe, cuando el bebé, la niña, el niño pequeño perciben a su mami como alguien punitiva, arbitraria, amenazante, hostil, impredecible, pues por supuesto que aquí comienza a gestarse o generarse un apego inseguro que dura toda la vida. Pero además el niño aprende que debe o debería de reprimir sus necesidades, porque cada vez que el niño expresa una necesidad, cada que el niño busca o pide cuidado, afecto, amor, compasión y atención, el niño es castigado, el niño es frustrado. Cada intento de este niño o niña de separarse un poco de su madre y convertirse en un individuo se ve frustrado. Entonces el niño aprende que sus necesidades lo llevan al castigo y comienza a sentir mucho miedo por tener necesidades. Sus necesidades o sentir que tiene necesidades le provoca temor. Y aun cuando no expresa sus necesidades, o sea, el simple pensamiento de necesito algo, le aterroriza porque los niños tienen un pensamiento mágico, creen que sus pensamientos afectan al mundo y de hecho muchos adultos también tienen este tipo de pensamiento, sobre todo cuando tienen un trastorno de la personalidad. Entonces, cada vez que el niño tiene un pensamiento, lo convierte en un objeto o una entidad ontológica externa. Cada vez que el niño considera que tiene una necesidad, tiene miedo y entonces se considera a sí mismo como un agresor, porque solamente alguien agresivo te provoca terror o miedo. Solamente un agresor te espanta y entonces el niño, cada que el niño tiene la sensación de necesitar algo y su propia sensación le aterroriza, piensa que es una agresión contra sí mismo. Y de repente las necesidades de este niño, sus deseos, sus sueños son, en su mente, relacionados directamente con una agresión. Es por eso que los narcisistas demandan de forma coercitiva y agresiva algo de los demás. Sus necesidades son supremas y todos los demás deben pagar el precio por cubrir estas necesidades de forma inmediata. El narcisista, desde una edad muy temprana, comenzó a percibir sus necesidades como formas de agresión, porque siempre, o desde ese entonces, comenzó a sentirse mal y comenzó a sentirse aterrorizado por el hecho de sentir que necesitaba algo, por el hecho de sentirse necesitado o needy. Para un narcisista, tener la sensación de necesitar es algo muy negativo, es agresivo desde su infancia. Este niño, cuando es adulto y se convierte en un narcisista, se percibe a sí mismo como una fuente de egodistonía aguda, como una fuente de depresión y ansiedad. Esta persona, este narcisista desde que era un niño, no se consideró a sí mismo amigable, no se consideró a sí mismo su mejor amigo. Al revés, se consideró a sí mismo su peor enemigo. Y cuando es un adulto se considera a sí mismo y a los demás, a sí mismo y a las personas con las que se relaciona, sobre todo parejas, figuras maternas, como fuentes de malestar. Se ve a sí mismo y a su pareja como la causa de su depresión y su ansiedad. Es por eso que se da la fase de idealización o love bombing, de evaluación y descarte. Y todo este proceso que hace el narcisista con su pareja se lo hace a sí mismo también. Cuando el narcisista idealiza a alguien, se está idealizando a sí mismo. Por eso se llama coidealización. Y cuando el narcisista te devalúa, de alguna forma se está devaluando a sí mismo. La autodevaluación y el autodescarte se traducen entonces en autodestrucción, en una forma de automutilación. Y esto es algo que también prevalece mucho en el trastorno límite de la personalidad. Entonces, como el narcisista percibe a los otros como amenazas, como fuentes de extrema incomodidad, necesita idealizarlos o idealizarlas como una forma de obtener control. Necesita desarrollar esa fantasía compartida para poder así tener el control sobre la otra persona y sobre la situación. Es el escritor de esa obra de teatro. Y el objetivo es eliminar esta amenaza que se puede dar al depender de otra persona. El narcisista necesita tener el control desde el inicio. Incluso el narcisista se ve a sí mismo como una amenaza también.
Y bueno, cuando idealiza los objetos externos, cuando idealiza a esa persona, a su potencial pareja, quien tal vez pudiera lastimarlo o lastimarla, quien pudiese destruirle, quien también puede castigarlo como lo hacía su madre por tener necesidades, idealiza a esta pareja para convertirla en alguien que no le hará daño, que es amorosa, y así no le hará daño. Pero además también se idealiza a sí mismo porque desde que era muy pequeño comenzó a percibirse a sí mismo como un agresor. Recordemos que su mamá lo agredía con el castigo, con la indiferencia, desde que era un bebé, y al estar fusionado con la madre y ser uno mismo antes de los 18 meses, si mi mami me agrede o me trata mal es como si yo me estuviera agrediendo a mí mismo. Si tengo necesidades y cada que expreso una necesidad, mami me pega, me grita o me ignora, es como si me estuviera yo es como si me estuviera yo agrediendo a mí mismo por mis propias sensaciones de necesitar. Si mami me agrede desde antes de los 18 meses, me voy a percibir a mí mismo como mi propio agresor o agresora porque estoy en un estado de fusión con ella. Antes de los 18 meses no puedo percibir que yo soy una entidad separada de mami. Yo percibo y siento que somos uno mismo. Y claro, todo esto pasa a un nivel inconsciente, recordemos. Entonces, desde ese momento, este ser humano comienza a ser su propio enemigo y cuando crece usa a otras personas, idealiza a otras personas para poder idealizarse a sí mismo y reducir su ansiedad. Es una forma de ansiolítico, de medicina, es una forma de paliativo. Es también una forma de aliviar esta ansiedad por tratar de separarse de su madre e individualizarse. Y en algún punto el narcisista está obligado a devaluar a su pareja y a descartarla. Y cuando hace esto, lo percibe como una forma de autoagresión y autodestrucción. Y es por eso que el narcisista tiende a preservar el objeto interno o introyecto de su pareja en la versión idealizada. Y cuando descarta a su pareja en la realidad, percibe esto como una autoagresión y para poder reducir esa ansiedad, preserva la imagen idealizada de su pareja, guarda esa imagen idealizada en su mente que representa a su pareja, a la cual en el exterior está descartando. El narcisista necesita guardar esa imagen interna de las personas para poder evitar esa ansiedad a nivel inconsciente de ser castigado por expresar de forma natural sus necesidades. En realidad sigue teniendo miedo de mamá, el narcisista. Es el introyecto de mami aquí adentro que le sigue castigando, del cual no puede deshacerse. Es un mecanismo de defensa sumamente complejo. En el próximo video vamos a analizar la psicogénesis del TLP y el narcisismo desde la teoría de Freud y de Jung. Vamos a hacer un análisis desde un psicoanálisis profundo y complejo.